cierto, Elías y los 4 momentos en Horeb. Ya todos conocen el relato de Elías, ¿no es cierto? Que estuvo en la cueva y siempre en la escuela dominical se habla, pero hoy día quiero darle otro énfasis, quiero darle otra dirección y vamos a orar. Te invito a que tengamos un tiempo de oración para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos tu dirección. Señor, háblanos, Señor, para que podamos siempre caminar bajo tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Elías y los 4 momentos en Horeb. Queridos hermanos, qué interesante que este relato, porque este relato que está ahí en el libro de... en el Primera Reyes, ¿lo leemos? O yo se lo leo, ¿ya? La traducción del viviente dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Querido hermano, este es un relato del profeta que marca la vida. Todos hemos escuchado sobre Elías, que vivió un momento tan importante. Un hombre que reconoce, hay una verdad que dice, pero la dice desde el dolor, ¿ya? Y él habla que dice que los altares habían, dice, roto tu pacto y derribado tus altares. Sin embargo, si ustedes leen antes, él mismo había restaurado el altar. Y más encima dijo: hagan una zanja y échenle agua y llénenla, porque el Señor va a responder. Qué interesante que este hombre todopoderoso, que el Señor le había mandado con un propósito a Israel, lo vemos que es un hombre completamente distinto en este relato. Y vemos un hombre temeroso, un hombre que está claramente con problemas que quiso entrar, porque dicen que todos cuando tenemos problemas entramos en esa cueva figurativa de no querer salir. Y fíjate que el Señor trata con él. Y él habla una verdad que dice que fueron derribados tus altares y matados a cada uno de tus profetas, aunque no dice que él fue el último profeta. Eso es lo que él pensaba. Y vemos este relato. En la Biblia el monte Horeb significa desierto, soledad, asolador. Todos nosotros de una vez hablé sobre los desiertos. Y todos tenemos que pasar por este desierto Horeb. Pero saben, queridos hermanos, que hay algo que marca la diferencia entre un hombre que pasa por el Horeb y un hombre que ora al Señor. Y fíjense ustedes que hoy día, cuando hablamos de Elías y los 4 momentos en Horeb, estamos hablando de que hubo una decisión de parte de Dios hacia el profeta, pero también vemos que me llama mucho la atención este texto que dice que hubieron 4 acontecimientos, de los cuales 3 dice, pero el Señor no estaba ahí. Y si no estaba, ¿por qué aparecen? Y qué interesante esto, querido hermano. Que también el monte Horeb, que el monte desolador de Dios, también recibe el nombre del monte Sinaí o monte de Dios. Es el lugar donde Dios se apareció varias veces. Jezabel estaba furiosa. ¿Ya? ¿Por qué estaba furiosa esta mujer? Bueno, porque ella tenía había contratado un grupo de profetas que le profetizaban lo que ella quería. ¿Ya? Y lamentablemente, y gracias a Dios, había un profeta que no se dejó vender, que fue este profeta Elías. Y dice que esta Jezabel estaba furiosa por la muerte de sus profetas, porque le habían dicho todo lo que ella quería escuchar, profetizando su futuro de poder y gloria. El trabajo de ellos era de deificar al rey y a la reina y
ayudar a la perpetuidad de su reino. Jezabel también estaba enojada porque la gente que lo apoyaba había sido eliminada y su orgullo y autoridad había sido dañado. El dinero que había invertido en estos profetas estaba ahora perdido. Elías, el que causó la muerte de los profetas, que fue el hombre que con la autoridad los degolló a cada uno en el río, este varón de Dios se ve enfrentado a la dificultad de una mujer que le dijo que donde lo iba a pillar, las mujeres son de temer, donde te pille, te voy a matar. Una mujer. Sin embargo, él mató ¿a cuántos falsos profetas de Baal? 400. Y dice que él mismo los mató. Y Dios respaldó. Vemos a este hombre de Dios que ahora está sumiso, lleno de temor, en una cueva. ¿Y saben qué? Él habla una verdad. Él habla una verdad y dice, ¿y cuál es la verdad, querido hermano? Que el pacto había sido abandonado. El pacto, usted verá en toda la historia de Israel, este Dios que quiere pactar con su pueblo. Este Dios que quiere tener intimidad con su pueblo. Y fíjense ustedes que un pacto, y la queja del profeta de su miedo era que el pueblo de Israel abandonó su pacto, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. La palabra pacto del hebreo es berit, es un acuerdo legal entre dos o más partes, ¿no es cierto? Y este asunto del pacto ocurre 284 veces en el Antiguo Testamento y unas 37 veces en el Nuevo Testamento. El pacto es un tema central en la palabra de Dios y se refiere a un acuerdo o promesa entre Dios y su pueblo. En la Biblia el término pacto se usa para proporcionar un marco para comprender la relación de Dios y la humanidad. La relación de pacto se basa en las obligaciones y promesas mutuas, donde Dios promete bendecir y proteger a su pueblo y su pueblo promete obedecerlo, servirlo y buscarle. Abandonaron su promesa de fidelidad a Dios. Cuando rompen el pacto, en el fondo no buscan más al Señor. Hoy día vivimos tiempos donde la iglesia no busca al Señor, donde los ministerios los ministerios de oración siempre son los más débiles, siempre. ¿Y por qué? Porque, querido hermano, no hemos entendido que, querido hermano, nosotros tenemos que buscar al Señor. Cuando usted me habla de un hombre, una mujer de pacto, una mujer que busca al Señor. Y Ezequiel dice, y también quiero decirte que te voy a castigar por no cumplir con tu parte de nuestro compromiso. Queridos hermanos, este pueblo, el pueblo del Señor, había roto su pacto. ¿Cuál era ese pacto? De caminar con Él, de buscarle, de seguirle, de hacer la voluntad del Señor. Y esto es una historia que siempre está en el Antiguo Testamento, de este asunto de constantemente el hombre rompe el pacto y Dios vuelve a creer en este hombre. Dios vuelve a tener misericordia, porque sabe que en una de esas va a entender y va a poder cimentarse en las cosas del Señor. Entonces, querido, este pueblo primero rompió el pacto. Lo segundo que hizo que derribó los altares. ¿Qué significa esto de derribar los altares? La palabra, querido hermano, hebrea para altar, que se utiliza con poca frecuencia en el Antiguo Testamento, significa literalmente lugar alto. O sea, es probable que estos lugares altos fueron plataformas elevadas donde se realizaban sacrificios y otros ritos. La palabra griega que se utiliza para altar se traduce literalmente como sacrificio. No rindieron más sacrificio a Dios. No hicieron nada por buscar al Señor. Pastores, que me cuesta levantarme temprano y el culto en la mañana. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué sacrificio hacemos, querido hermano?
¿Qué hacemos? ¿Qué le ofrecemos al Señor? Te daré lo mejor de mí, pero de las 11 en adelante. Te daré lo mejor de mí, pero fuera de mi horario de trabajo. Queridos hermanos, derribar el altar es una señal de ya una decisión de abandonar al Señor, de dejarlo de lado. Fíjense que la palabra altar en hebreo significa lugar de matanza. Al no existir altar, nadie ofrecía nada a Dios. Nadie era capaz de poner su vida en sacrificio, de matarse a sí mismo, de acabar con el yo, para que Cristo sea más en uno. Ellos quisieron vivir a su manera. Fíjense qué interesante que en el altar se produce algo, que es el holocausto. ¿Qué es lo que es el holocausto? Esta palabra emblemática, cuyo significado etimológico en griego es holos, todo, y kausto, quemado. Todo lo quemado, todo lo ofrecido. Fíjense qué interesante que nosotros en el Antiguo Testamento, la figura del pacto era tipo de lo que nosotros íbamos a hacer. Y nosotros tenemos que poner nuestra vida en sacrificio vivo al Señor, agradable, santo. Y fíjense que nosotros ahora, decía el texto, ya no quemamos. ¿Saben en la parte del holocausto cuál era la parte más rica para quemar? ¿Cuál era? La grasa. Y la grasa era lo mejor, que simbolizaba preparación, simbolizaba que había una buena alimentación, simbolizaba que era lo mejor, la grasa era lo mejor. ¿Saben por qué? Porque era la que le daba el olor. No era la carne, era la grasa. ¿Qué pasa cuando un animal tiene poca grasa? Dicen que un animal que no tuvo tanta pastura, ni tuvo tanto lugar donde poder pastar, estar gordito, rechonchito. ¿Ya? Entonces, querido hermano, la palabra pacto, holocausto, significa que nosotros debemos quemar todo lo que nos aparte del Señor. Cuando usted viene a la iglesia, se compromete a hacer pacto con Dios, le dice: Señor, yo voy a quemar todo lo que me desagrada, yo voy a hacer tu voluntad. Fíjese que, si volviendo al principio, hay otro término en la palabra pacto, que en hebreo significa berit, que significa cortante. Cortar. Cuando usted hace pacto con Dios, tiene que cortar en su vida lo que no le agrada al Señor. Ya no vive conforme usted quiere, sino conforme lo que Dios quiere en su vida. Pero este pueblo no quiso hacer eso. Dijo: no voy a vivir a los Frank Sinatra, como en Francia se me le cayó el carnet, a mi manera. ¿Ya? Pero no había nadie que se pusiera en la brecha, nadie que cortara, que dijera: agrademos al Señor, que busquemos al Señor. Nadie que ofrecía nada. Por eso los altares fueron derribados, porque nadie quería ofrecer nada. Todos empezaron a vivir sus vidas egoístas. Querido hermano, la palabra de Dios fue escrita para guiarnos y para enseñar. Esto no pasa a veces en nosotros. Nos pasa que nosotros decimos: Señor, te voy a seguir, pero en esto otro, pero en lo otro no me lo pidas. Querido, cuando usted pacta delante del Señor, lo hace con todo. Y cuando usted, querido hermano, dice derribados los altares, la labor de usted es reconstruir ese altar. ¿Cuántas veces hemos hablado del altar familiar? ¿Hace cuánto que no oras con tus hijos? ¿Hace cuánto que no oras con tu esposa? ¿Hace cuánto, querido hermano, que no tomas a tus niños y dices: ya vamos a orar hoy día acá? ¿Hace cuánto que no recobramos el altar familiar? Tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. ¿Sabe si hay algo que nunca está de más? Es la oración, es la búsqueda. Hoy día no se levantan oraciones. Hoy día nuestras oraciones no sé hasta dónde lleguen, pero lo importante es que nuestras oraciones lleguen al Señor. Y cuando llegan al Señor, hay un cambio de actitud. Empezamos a cortar lo que nos agrada, empezamos a quemar lo que no conviene, empezamos a ofrecer lo mejor de nosotros. Te daré lo mejor de mi vida al Señor. Pero a veces todo nos molesta, hermano, todo nos cuesta. Nunca te olvides que el que pactó contigo fue el Señor. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tiene que orar, tomar a sus niños.
Mire, lo que pase después ya es de la relación con su hijo y Dios. Pero mientras tanto ellos se van a acordar de que su padre siempre y su madre los llevaban al altar del Señor. Ora con tu esposa. ¿Saben, querido hermano, que nosotros con mi esposa siempre tenemos devocionales aparte? Pero el Señor nos habló, después de una crisis, un momento, dijimos, vamos a orar juntos. Y oramos cada uno, y después nos juntamos y oramos. Y le pedimos al Señor que nos quebrante, que nos haga de nuevo, que nos fortalezca. Si aquí no se trata de decir, mira, yo estoy hablando algo que ustedes obedezcan porque yo soy súper espiritual. Dios ha tratado conmigo también en mi vida. Hemos orado por nuestros hijos. Ore por sus hijos, hay tantas cosas que orar. Ore por los hermanos en la iglesia, ore por los que están siendo probados, ore por los que no han venido, ore por todo porque hay una necesidad. Querido hermano, si usted va a ofrecer un sacrificio, que sea un sacrificio vivo, agradable, santo, saque lo que no conviene. Y por eso que este profeta entendió y dijo una verdad pero a medias, porque él mismo había restaurado el altar. Él dice, tu altar, tu pacto fue derribado, o sea, roto, tu altar es derribado. ¿Por qué? Porque él estaba en una condición, vemos una persona, como decía un buen chileno, estaba bajoneado. ¿No es cierto? Estaba pasando por un problema. Pero fíjate que el Señor siempre sale a nuestro encuentro. Y fíjate que dice que los 4 momentos que tuvo que pasar este profeta para que el Señor le dijera, ¿sabes qué? Ya, córtala. Y él toma una decisión en la última, dice que se levanta y se pone de pie. Ya no está metido en la puerta. Entonces, hay 4 momentos que yo quiero ver con ustedes para que reflexionemos en la palabra de Dios. El primer momento dice que un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. ¿Qué es lo que es el viento, querido hermano? El viento es un movimiento del aire de poca duración que hiere repentinamente. La Biblia usa el viento como metáfora de cosas buenas y malas. Los vientos son incontrolables. Y en esta enseñanza vemos que hay cosas que no podemos manejar en nuestra vida y que debemos esperar y dejárselas al Señor. No puede estar orando, Señor, dame ahora la solución. Hay cosas que escapan a tu vida, que solamente tienes que doblar la rodilla. También, querido hermano, tiene que la idea de oraciones de arrebatos cortos. Eso es que tú oráis para puro reclamarle al Señor. De arrebatos cortos. Mira lo que dice en la palabra del Señor, en Mateo 13, 20-21, nueva traducción viviente. Las semillas sobre la tierra, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje e inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Cuando habla del viento, este viento fuerte, dice que es un viento que tiene poca duración y que hiere. Es algo que Dios no está en ese viento porque Dios nunca ha tratado contigo de una forma instantánea, sino entra en un proceso de búsqueda. Y dice, no estoy en esa oración. Si quieres algo rápido, algo emocional, yo no estoy, no me busques. Tiene la idea de oraciones de arrebato emocionales que no cambian el corazón del hombre porque no hay fe. Hay un ruego, hay un rezo, hay algo de decir, Señor, pero ¿por qué a mí sácame de esto? No, hermano. Por eso que Dios le demuestra a este varón, le dice, mira, hay un viento, pero yo no estoy ahí. O sea, querido hermano, tienes que disponer tu corazón para la oración. No puedes esperar y decir, Señor, bendíceme, pero bendíceme ahora. No. O Señor, hago grandes oraciones, pero no están en fe, porque cuando tú oras, querido hermano, tiene que haber un cambio en tu vida. La segunda momento que estuvo ahí, después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Si alguien sabe de terremoto, somos los santiaguinos, ustedes no están tratados. Allá, te da que decirlo, porque allá pasaba ahí uno
Se nublaba y temblaba. De hecho, estoy tranquilo aquí porque nunca he temblado de que estoy. ¿Ya? Entonces dice, después de un viento, un terremoto. Los terremotos son los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra. Movimiento brusco es vibración, delimitador, escándalo, moverse de un lado a otro. ¿A algunos les gustan los escándalos en las oraciones? Desde una perspectiva teológica, los terremotos en la Biblia son vistos como eventos cargados de simbolismo que trastocan el orden establecido para también revelar la voluntad de Dios al mundo. Es esta oración en la cual no descansamos en Dios y seguimos desesperados. La culpa nos consume y empezamos a movernos y hacemos grandes cosas. Querido hermano, Dios no se mueve en eso. La culpa no nos puede consumir. Si usted tiene culpa, pídale al Señor que le guíe. La palabra de Dios dice en el Salmo 27:14, nueva traducción viviente: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Querido hermano, va a pasar momentos que usted va a tener que orar por su vida porque está pasando momentos de dificultad, pero no haga el terremoto. No se asuste. No provoque que sus emociones lo desborden, sino espera en el Señor. No te escandalices, porque, querido hermano, a lo mejor tú te puedes estar moviendo, pero en una oración eficaz es Dios quien se mueve en tu vida, que es distinto. Entonces pasamos por la tercera etapa de Elías. Pasado el terremoto, hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Un incendio, querido hermano, cuando usted ve la palabra de Dios, siempre aparece el término fuego. Pero un incendio es distinto a un fuego. El incendio es una ocurrencia de fuego no controlada. No controlada, que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse. Esas oraciones que tú pides, manda fuego, Señor, y que no es la voluntad de Dios. Esas oraciones que tú inventaste, que tú percibes, pero que no están bajo la voluntad de Dios. El incendio, querido hermano, es algo que no tiene control. No es lo mismo que el fuego. Dios se manifestaba en el fuego. Pero el incendio es algo que no tiene control. Que está destinado, dice, es algo que no está destinado a quemarse. Eso es un incendio. Cuando hay algo que no está destinado a quemarse. Por ejemplo, un bosque, las casas, cuando hemos tenido incendio en Valparaíso, no estaba destinado a que esas casas se quemaran. Tenía que ser un bombero. ¿No es cierto? Y fíjate que el incendio es algo que no controlas, que tienes que tú en la vida controlarla, que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse, puede afectar estructuras y seres vivos. En el diccionario español, fuego significa incendio, dice fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. ¿Ya? Entonces dice que Dios tampoco está en esto. No está en el incendio. Tú pides el fuego del Señor, pero no le pidas incendio. No le pidas cosas que no están bajo su voluntad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 3:5. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Esto a veces se ha dado en la iglesia del Señor. ¿No es cierto? Incontrolado. Empezó como una pequeña chispita y agarró y el fuego, querido hermano, el incendio es cuando no eres capaz de controlar tu vida y sujetarla a los planes de Dios. No sujetas tu vida al Señor. El Señor a veces te da bendición, pero a veces también te bendice mandándote enfermedades, dificultades. No te tienes que controlar, tienes que esperar en el Señor. Usted dice, pastor, para usted es fácil decirlo.
Pero ¿quién no ha sufrido, querido hermano? Cosas que a veces tú no entiendes. Cosas que de pronto uno dice, la voy a pasar, pero Señor, créeme que en este momento no la entiendo. Este varón de Dios, un hombre poderoso que Dios le respaldó, metido en una cueva. Hay cosas que de pronto escapan a nuestra vida, pero no descontrolen el plan de Dios en ti. Dios dice la Biblia que siempre tiene el control. Y un incendio es algo descontrolado. Espera en el Señor. No eres capaz de controlar lo que estás pasando. Si es una enfermedad, tú no lo puedes controlar, no eres médico. Pero espera en el Señor. Si estás pasando una dificultad en la familia, espera en el Señor. Querido hermano, nuestras oraciones tienen que ser procesos, cosas que vayan aumentando nuestra fe, ¿ya? Ir creciendo en esto. Y por eso que a veces nuestras oraciones no llegan, porque de pronto se nos enseñó que solamente era orar y hablar con Dios. Pero a veces debemos pasar estos procesos y entender que por sobre todas las cosas que tú puedas pasar, Dios tiene el control. Por eso que la palabra de Dios dice, pero Dios no estaba en el incendio. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en ese viento violento. Dios está, ¿dónde está, querido hermano? En un silbo. En la versión que yo tengo acá se llama un suave susurro. ¿Qué es el silbo apacible, querido hermano? El suave susurro. Es un susurro bajo, una voz o una expresión grave o suave, sibilante, que solo pueden oír los que están cerca. Esto es un silbo apacible. Es algo que tú y Dios solamente lo saben. Es algo que tú y Dios nomás tienen ese mover, ese sentimiento. Debemos buscar al Señor en el silbo apacible. Tenemos oraciones congregacionales, tenemos oraciones unos por los otros, pero no sacamos nada, querido hermano, si no buscamos ese acercamiento con el Señor. El silbo apacible simboliza que Dios está hablando a tu vida. No nos está hablando como iglesia, está hablándote a ti, Cristian Riquelme, a ti, Pablo, a ti, Miguel, a ti te está hablando en el silbo apacible. Querido hermano, dice que debido a las tres fuerzas anteriores de la naturaleza que habíamos leído, el viento, terremoto, incendio, estas emiten sonidos fuertes. Pero el silbo apacible es un susurro en el corazón del profeta. El Señor le habló a este varón y este varón fue capaz de acercarse y salir del estado en que estaba. Cuando usted no sale del estado en que está, es porque usted se está moviendo en otras oraciones, está pidiendo otras cosas. Porque la oración precisamente es para que tú busques al Señor y Dios respalde lo que tú estás pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Pero cuando tú no sales del problema, es, querido hermano, que tú no estás buscando al Señor en el silbo apacible. No estás buscando al Señor en la quietud del corazón. No estás derramando tu corazón. Estás haciendo oraciones por cumplir. Estás orando y diciendo los devocionales hasta qué hora. Ay, hasta qué hora y listo. Queridos hermanos, nuestra vida en oración tiene que ir creciendo. Tenemos que buscar al Señor, pero en la intimidad. En la intimidad, querido hermano. Las demás son ruido. Son cosas que dicen, hoy podemos orar bonito. Que oró bonito. Una vez me dijo un hermano, oró bonito, pastor. No quiero orar bonito, yo quiero orar que el Señor se manifieste. Pero debemos ir avanzando, querido hermano. Y por eso que este profeta entendió y Dios le reveló, le dijo, mira, tú estás pasando por un problema, sí. ¿Estás asustado? Sí. ¿Le tuviste temor a una mujer? Sí. ¿Quién no? Diría alguien en este momento. ¿Ya? No digo más porque me está mirando feo a mi esposa. ¿Ya? Pero querido hermano, en la vida te van a pasar esto. En la vida va a haber momentos en que tú te vas a querer meter en esa cueva y que
como que dice alguno, trágame tierra. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque tengo problemas acá con mi familia, tengo esto acá, tengo a esto allá. Pero querido hermano, la única manera que tú salgas de esa cueva es llegar a este cuarto momento, que es el encuentro con el Señor. Ese encuentro íntimo con el Señor. Ese encuentro que, querido hermano, no tiene que ver con una forma de orar. Tú puedes leer muchos libros de oración. Tú puedes decir, mira, la Biblia, la estructura de oración. A, al Padre. B, adoración. C, presentación. D, petición. No tiene que ver con eso, mi hermano. Tiene que ver que en un momento de tu vida dices como el profeta Ezequiel: me sedujiste, Señor. Me sedujiste y me venciste. Me venciste, Señor. Pero para vencer hay que estar ahí y salir. Dice el texto, me gusta la versión que dice, cuando Elías lo oyó, mira lo que hizo. Cuando Elías oyó, se cubrió la cara. ¿Por qué se la cubrió? Símbolo de la presencia de Dios. Con su manto, y después tomó una acción. Dice, y salió. Querido hermano, a lo mejor tú estás pasando por una depresión, estás pasando por muchas luchas. A lo mejor estás pasando pruebas hasta contigo mismo. Pero querido hermano, Dios hoy día te llama a que lo puedas buscar en el siervo pasible. Hoy día el Señor te llama a que descanses en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan. Eso es lo que quiere el Señor, moverse, que tú hables desde el corazón. Dice que este siervo pasible fue en la voz de Dios hablando al corazón del profeta. Dios quiere hablarte al corazón, quiere ahí donde está el problema, donde está la dificultad, donde está el llanto, donde está la ira, donde está el enojo con el Señor, donde está el problema, la dificultad. Ahí el Señor quiere obrar y quiere que tú puedas escuchar el viento apacible. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job. Dice Job 4:12 en otra opción viviente: en secreto recibí esta verdad, como si lo hubieran susurrado al oído. Mira Job, este hombre de dolor, dice: en secreto recibida esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído. Estando aquí, queridos hermanos, busquemos al Señor en oración. Yo siempre digo, nosotros, queridos hermanos, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros en la medida que usted haga grandes cosas con el Señor. Búsquelo. Si su pacto ha sido quebrantado, el Señor está fiel. Si su altar ha sido derribado y ya no tiene nada que ofrecer y se conformó con una vida de no negarse a sí mismo, busque al Señor. Tenemos tiempo de buscar a Dios. Que el Señor se mueva en ese siervo apacible. Termino con las palabras unas palabras que me gustaron mucho, que dice: llegará el día donde todos los momentos malos, los días tristes y las circunstancias adversas serán testimonio de que Dios no te ha dejado y su fiel amor nunca ha fallado. Mira, llegará un momento que vas a acordarte de esas cosas, pero lo hermoso es que pudiste llegar y escuchar al Señor en ese silbo apacible. No sé lo que estás pasando, no sé las dificultades que tengas, porque en la vida cristiana sobre todo hay tantas dificultades, pero busquemos al Señor. Saben que una de las cosas que yo reconozco en mi vida, que el Señor me ha ayudado a pasar hartas cosas desagradables en el ministerio y todo, ha sido porque he tratado de tener esos momentos en que le amo al Señor. Siempre me levanto en victoria, no por mi esfuerzo, sino porque creo que Dios ha escuchado mi oración y ha visto mi corazón. Pero no le ofrezcamos al Señor cosas donde Él no está. No le ofrezcamos ruido, no le ofrezcamos estruendos,
Ofrécele tu corazón. El silbo apacible solamente una persona lo puede escuchar. Y es la que está escuchando ese silbido. No es para todos, es para ti. ¿Qué estás pasando? ¿Qué dificultad? ¿Estás deprimido como Elías? Busque más. Todos podemos de pronto pasar por momentos de dificultad. ¿Saben que la palabra depresión, ¿saben lo que significa? Derribado. ¿Quién te quiere ver derribado? El Señor dice que los que esperan en Él, espera en Él. Esperemos en el Señor. Este varón, un hombre usado por Dios, llegó un momento en que estaba en una cueva, temeroso, triste, un hombre que realmente uno decía, pero ¿cómo cambió tanto? ¿Cómo si fue un hombre que tenía tanta autoridad? ¿Cómo el Señor le respaldó con este fuego de Dios? No le mandó un incendio, le mandó un fuego de Dios. Queridos, vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Y aprended de mí, ¿no es cierto? Que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración.